Bueno, en principio que nos comentes un poco cuál es tu militancia, de dónde viene tu organización social, cómo organizas estas discusiones. Bueno, yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico y la militancia comenzó dentro de la iglesia con unos curas fuertes de la teología de la liberación y entonces pues nos fueron entrenando a un grupo. Yo tenía como algunos 13 años o 14 cuando me reclutaron. Hacían campamento de verano, pero detrás de eso era para identificar el futuro liderato, ¿verdad? Entonces ahí fue que me invitaron, me dijeron, mira, después de 4 o 5 días, cuando lleguemos allá a la ciudad nos gustaría poder, tenemos reuniones siempre cerca de la universidad, en la fundación metodista, y nos gustaría que participara. Fui, me regalaron una Biblia de Latinoamérica y el libro de Karl Marx, El Capital. Así que yo llegué a casa con la Biblia y El Capital. Ahí fue que comenzó todo. Entonces, bien fuerte con ellos, entrar después al seminario para estudiar como sacerdote, el cambio después del seminario católico romano al seminario católico anglicano. Pero entonces también comenzar una carrera secular porque siempre decían no dependas nunca económicamente de la iglesia para que no te puedan estrangular con el tipo de trabajo que se va a hacer. Y eso es verdad, lo hice, como que no lo entendía, después fue que lo pude apreciar. Ya a los 20 años estaba de misionero en la República Dominicana, fuimos 5 compañeros. Era un tipo de trabajo en los barrios mucho más marginados y en las plantaciones de caña, los ingenios. Y era tratar de convencer lideratos religiosos que nos dejase usar las iglesias o los templos para escuelas, hospitales, pues estaban cerrados durante el día y la mayoría abrían más que los domingos. Pues esa era parte del trabajo, pero era durante la dictadura de los 12 años de Joaquín Balaguer, que fue después del golpe de estado a Juan Bosch. Los gringos lo pusieron a él porque él venía de la línea de Trujillo. Y en ese transcurso mataron a 3, sobrevivimos todos. Y después de ahí me deportaron, regresé, estaba indocumentado dentro del país, 8 meses más me volvieron a deportar, entonces retornamos a Puerto Rico. Y después de ahí seguí estudiando, terminé la carrera, partí a la ciudad de Nueva York a hacer unos estudios avanzados y me quedé. Ya llevo 25 años y todos los años me pregunto, ¿qué es lo que yo hago aquí? Y todos los años para invierno digo, me voy. Pero ya llevo 25 años haciendo trabajo desde la iglesia, pero un trabajo político. Pues porque, ¿sabes? Para bien o para mal, nuestra gente hebrea con este fenómeno de iglesia. Nosotros tratamos de producir una alternativa que no sea un opio, sino que sea una experiencia de liberación, donde la gente pueda primero tomar la responsabilidad de que Dios no es responsable de la pobreza, de la opresión, del desempleo, de la falta de vivienda, de los palos que está dando la policía. Esto no lo creó Dios, como Dios no lo creó, eso está de más que yo me ponga a estar orando para que Dios venga a estar resolviendo problemas. Lo más que yo puedo hacer es orar para que Dios me dé poder, pero coge la calle y vete y resuelve el problema tú, y deja de estar soltando a Dios de muchachito demandado. Esa es parte de esa teología, de que si hay un cielo, nadie va para allá sin pasar por la tierra. Por lo tanto, resuelve la cosa aquí. Hay que comer aquí, hay que tener un hogar, hay que tener un buen trabajo, hay que tener un salario decente, hay que tener una seguridad pública donde la gente pueda tirar a la calle. No hay que estar mendigando servicios médicos ni servicios de salud. Entonces, si queremos eso, hay que buscar la manera, cómo organizarnos, cómo juntarnos y empezar a trabajar en todo ese proceso. Desde tu religión, ¿cómo es la situación de las religiones en el momento actual en el mundo? Antes hablamos de una estigmatización sobre el islamismo, Sí. Este peso cada vez más fuerte parece la Iglesia Católica, o al menos en nuestro país a partir de que haya asumido Bergoglio como Papa. ¿Cómo Sí. analizas esa situación? Bueno, mira, primero, parte de lo que se ha querido vender siempre en Estados Unidos es que es un país cristiano. Eso no es cierto. Bien, hay una gente que son cristianas, pero si tú vas a coger las comunidades originarias, ellos no practicaban el cristianismo, sino que practicaban
colonización, los asimilaron. Y si vas a tomar los pueblos africanos que trajeron, que eran de diferentes lados de la parte oeste de África, también venían con sus religiones afrocéntricas. También todo el proceso de quitárselo. Lo que pareció que le quitaron era mucho más... la gente aprendía cómo camuflajear esas prácticas y creaban una religiosidad popular. Pero sigue igual, sigue de que son no solamente cristianos, son cristianos protestantes. Porque entonces ahí es que tú puedes entender cómo en el siglo XVIII, siglo XIX, había toda una serie de leyes anticatólicas con la manera de justificar el rechazo a las comunidades italianas e irlandesas. Y era toda una lucha entre gente blanca, que es lo que sorprende, ¿verdad? No era blanco solamente en contra de negro o en contra de latino, era lo que ellos representaban, no los queremos, porque todo tenía el sartén por el mango, los blancos anglosajones, los que venían de Inglaterra, con esa modalidad de un protestantismo en contra de un catolicismo. Siempre hubo un rechazo abierto a todo lo que fuese no cristiano. Judaísmo, pero entonces el judaísmo de una tendencia progresista, porque entonces hay todo un aparato de un cristianismo, sionismo ahí, que uno dice, ¿y cómo fue que metieron esto aquí, esta mezcla tan interesante? Pero tienen una agenda común y la pueden hacer. Lo mismo que la tienen con algunos musulmanes, como Arabia Saudita, ¿entiendes? O sea, si conviene al imperialismo, este tipo de alianza la vamos a hacer. Pues ahí lo otro pasa a ser secundario. El 11 de septiembre del 2001, no el 11 de septiembre de 1973, pues agudizó la cosa en Estados Unidos. Y sirvió, y sigue sirviendo, toda una campaña abierta de primero demonizar la religión del Islam, criminalizar a toda persona que practique la religión, y fue una oportunidad de rechazar y buscar un chivo expiatorio de que pues, son los causantes de todos los males de Estados Unidos. Pero entonces dentro de eso, al presentarlos como extranjeros, pues cayó la palabra inmigrante, y entonces ahí pues estamos ahora con una vertiente nueva que es la latinización de lo que se llama inmigrante y todo el fenómeno de la frontera sur. Porque ahí hay dos fronteras, pero cada vez que van a hablar de inmigrantes ponen la frontera del sur. Nunca ponen la frontera del norte, que es mucho más grande, menos vigilada, la gente se mete con mucho mayor facilidad. Pero no, a ellos les interesa más la del sur, para darles idea de que inmigrantes son los que vienen de América Latina. Y es parte de todo este proyecto, por eso la guerra contra la droga, la guerra contra el crimen, la guerra contra los inmigrantes, la guerra contra el terrorismo, pero entonces cuando tú los pones todos juntos es toda una agenda bien interesante de una agenda imperialista, expansionista de parte de Estados Unidos, donde mete ahí a todo el mundo que no esté de acuerdo con nosotros. Históricamente siempre ha sido lo mismo, o sea, llega una temporada en que sacan a una gente de ahí, pero entonces la contradicción fuerte es que como lo necesito no lo puedo sacar todo, y es lo que siempre hemos dicho, o sea, tienen la capacidad de Estados Unidos de saber lo que se está moviendo en la luna ahora mismo, tienen la capacidad de saber todos los inmigrantes indocumentados dónde están y arrestarlos a todos. ¿Quieren hacerlo? No. ¿Lo van a hacer? No. Pero de vez en cuando te salen con un aleteo de perseguir unos cuantos inmigrantes y hacerle la vida imposible, crear todos los arrestos, deportaciones, pero no todo el mundo. Hay un trabajo que se está haciendo por parte de ellos, inmigrantes indocumentados, que le conviene mucho al gobierno de Estados Unidos. Por último, en esta parte, de vuelta, volver sobre Bergoglio, Francisco, ¿cómo lo analizás? ¿Ves algo novedoso en eso? ¿Si tiene algún impacto en la sociedad norteamericana su presencia, no? Bueno, mira, primero, cuando fue electo, a mí no me pareció la cosa más grande del mundo. Siempre tenía mis críticas de cómo es posible que 3/4 partes de los católicos del mundo viven en América Latina y siempre los papas son de allá, ¿verdad? Pero entonces también tenías que ver que
la concentración, o sea, sí, tenemos 3/4 partes de los católicos del mundo, pero no tenemos 3/4 partes de los cardenales del mundo. Entonces, es todo un juego político. El Papa elige a los cardenales y los cardenales eligen al Papa. Y se queda todo entre la familia. Entonces, llegó el momento, o sea, de meterse en América Latina. Pero a mí me parece que fueron bien selectivos, o sea, escoger un Papa que cuando tú lo miras es más italiano que argentino. Y después parece ser que se quedó en Italia la cosa. Y cuando tú miras el trasfondo de él como obispo, no estamos hablando de un Romero, nada, estamos hablando de una persona que tiene todo un historial nebuloso con toda la cuestión de su participación, indirecta o directa, pero más con silencio, de yo no voy a hacer nada, que eso te incrimina y te hace culpable en toda esta guerra sucia de la dictadura. Entonces todo se ha quedado como venderlo como que pues pidió perdón. O sea, yo no creo en ese tipo de perdón si no hay restitución. Yo parto de ese principio. Hay gente que quiere primero perdón sin arrepentimiento. Si no va a haber restitución, entonces ¿para qué eso? Pero es parte de lo que siempre ha tratado de establecer quien viene de la opresión, que yo voy a sentar la base de cómo se va a dar el perdón y la reconciliación. Y prácticamente aquí lo que tenemos es toda una cuestión de borrón y cuenta nueva. A empezar nuevo, tú sabes. Sí, está haciendo unos adelantos de corte social que no se veía hacía tiempo en el Vaticano, pero esto me luce más a mí dentro de estas líneas liberales, sin una posición teológica seria de transformación, porque ok, tú te solidarizas con la gente pobre, que es lo que está haciendo, y está llamando a los países que esto está mal, ¿verdad? Llama la cosa por su nombre. ¿Por qué tú no dices, mira, esto es lo que el sistema capitalista está haciendo en el mundo? Hay una distribución errónea de la creación de Dios. Aquí hay suficiente para todos, pero unos pocos tienen mucho y unos muchos se los lleva el diablo. Empieza a atacar. O empieza todo ese proyecto de nacionalizar todos esos bienes que tiene el Vaticano, que por ejemplo en Nueva York son los caseros número 1 y las propiedades mucho más grandes que tienen. Unas riquezas que tú dices, ¿para qué esa riqueza? ¿Dónde diablo en la Biblia tú puedes buscar un paralelo con Jesús? Y toda esa riqueza, cuando eso está tan claro ahí, que distribuían de acuerdo a las necesidades. Pues empieza a distribuir de acuerdo a las necesidades, empieza a condenar, si no como líder religioso, como jefe de Estado, todo este proyecto imperialista de Estados Unidos en América Latina. No. Entonces se dan todos estos camuflajes y a mí no me simpatiza nada de eso. O sea, yo no creo que se va a adelantar mucho, no creo que va a agarrar el toro por los cuernos con todas estas crímenes de violaciones sexuales. Ahí hay oculto un sinnúmero de curas que fueron unos pedofílicos, tú sabes, criminales, los ocultaron, y el Vaticano sabe dónde está el resto metido. Porque entonces yo entiendo, sí, que la teología de la iglesia es, hay que defender la iglesia como sea. Y si hay que matar, se mata. Y si hay que mentir, se miente. Yo estoy en contra de eso. Yo parto de un proceso de derechos humanos, de que si tú en verdad quieres ver la presencia de Dios en todo esto, tú tienes que bajar con todo ese proyecto de la verdad y desmantelarlo. Caiga quien caiga. Y este asunto de los pedofólicos no se ha bregado correctamente desde una perspectiva de justicia, de derechos humanos, de poner en tratamiento a toda esa gente que está enferma y proteger a un sinnúmero de personas dentro de las parroquias, o restituir la justicia a quienes fueron víctimas. Esa es parte de mi manera de ver todo este proyecto. Yo creo que sigue bien nebuloso su participación en todo esto de la dictadura y todo ese trasfondo. Hay un sinnúmero de gente que están bien interesada en poder hablar, dialogar sobre esto y se le llama ante Dios como coaccionando. No me parece correcto.